Este domingo se registraron 3 nuevos casos de COVID-19 en Uruguay y ahora el total de personas que se han contagiado de la enfermedad asciende a 655. De ese total, 196 están cursando la enfermedad, 10 de ellos están en cuidados intensivos y ninguno en cuidados intermedios. Un hombre fue detenido tras pasar alrededor de 12 horas atrincherado en su apartamento en el barrio Palermo con sus 3 hijos chicos. El hecho ocurrió a las 21 horas de este sábado, cuando una mujer denunció que sentía gritos en el 7º piso del edificio. Este fin de semana arribó a Montevideo el 10º vuelo de Amazonas con uruguayos varados en el exterior. Dentro de los pasajeros repatriados estaban los 12 que estaban varados en un crucero en Dubái. El fútbol italiano tiene luz verde para retornar a los entrenamientos, esto tras el visto bueno del Ministerio del Interior para que los jugadores puedan volver a los entrenamientos a partir del lunes 4 de mayo. Los jugadores tendrán que trabajar de forma individual y respetando las distancias de seguridad para prevenir contagios de coronavirus. Después de 48 días, los españoles salieron a las calles. El presidente del gobierno español, el socialista Pedro Sánchez, pidió a los ciudadanos salir con prudencia y responsabilidad. ¿Qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos a la edición dominical de Red Informativa. Una jornada de domingos muy agradable, algo fresca, lo que ha generado que miles de uruguayos se volcaran a diferentes puntos turísticos de nuestro país. Ya vamos a estar ahondando en esta información. Hay mucha información también en el capítulo policial en esta jornada de domingo, pero les propongo comenzar inmediatamente con lo que es el nuevo informe del SINAE emitido este domingo 3 de mayo con la nueva cantidad el número de contagios de coronavirus COVID-19. Ya mismo lo ven en pantalla. De acuerdo al informe, al último relevamiento, son 655 los casos positivos confirmados de coronavirus COVID-19 en todo el territorio nacional. De ese total, 442 ya se recuperaron y 17 fallecieron. Actualmente hay 196 personas que están cursando la enfermedad, 10 de ellas se encuentran en cuidados intensivos y ninguna en cuidados intermedios. Del total de casos positivos confirmados, 97 corresponden al personal de la salud, 79 de ellos ya se recuperaron y 17 están cursando la enfermedad y 1 falleció. Los departamentos con casos confirmados, según el SINAE, al día de hoy son 7: Canelones, Colonia, Maldonado, Montevideo, Río Negro, San José y el departamento de 33. En lo que respecta al número de test, en el día de hoy se procesaron 775 análisis con 768 resultados negativos y 7 positivos. Esto es lo que data el último informe del SINAE presentado en la jornada de hoy, domingo 3 de mayo, con respecto al coronavirus COVID-19 en nuestro país. En algunos minutos vamos a retomar toda la información con respecto a este virus y a esta emergencia sanitaria que está viviendo todo el Uruguay. Pero les propongo ir a lo que son las noticias policiales, porque hay varias. Este fin de semana ha sido un fin de semana violento, se podría decir, y nos vamos al departamento de Durazno, porque la policía investiga el homicidio de un hombre de 26 años. El hecho ocurrió en barrio Vista Linda de la ciudad de Durazno. Según información aportada a nuestro equipo de Canal 4, la víctima, un hombre de 26 años de edad, circulaba en moto por calle Santini. En determinado momento, 2 personas que viajaban en otro birrodado se acercaron al joven, efectuando al menos 2 disparos sobre su cuerpo. Esta persona ingresó al centro de salud con vida, pero poco después dejó de existir. La justicia investiga lo ocurrido. Y de Durazno lo vamos al departamento de Rivera, porque allí también la policía investiga, en este caso, el homicidio de un hombre de 58 años que fue ultimado tras un ataque a balazos en su vivienda.
Valdemir Saldaña Leal, de 58 años, murió por una hemorragia interna en un sanatorio privado de Rivera, luego de que su casa sufriera un atentado con más de 20 disparos. Fuentes de la investigación contaron a Telemundo que los agresores dispararon con pistolas 9 milímetros, 12 milímetros y un fusil 223. Saldaña Leal estaba en su dormitorio en compañía de su esposa cuando fue alcanzado por 2 disparos. Los investigadores sostienen que el homicidio está enmarcado en un ajuste de cuentas. Los autores del crimen serían integrantes de una organización brasileña. La víctima trabajaba o habría trabajado para otra organización enfrentada con esta otra. Los homicidas se desplazaron en un automóvil matriculado en Brasil, el cual quemaron a pocos kilómetros. La investigación está a cargo de Fiscalía de Primer Turno y de Delitos Complejos de la Jefatura de Policía de Rivera. Regresamos a la capital del país porque un delincuente fue baleado por un policía en un intento de rapiña. En la tarde de este domingo, 6 delincuentes que caminaban en la zona de Aparicio Saravia y Calderón de la Barca, en La Tablada, avistaron a un sujeto que circulaba en una moto para robarlo. Se metieron frente al birrodado y a punta de pistola le exigieron sus pertenencias. La víctima entregó un morral que llevaba en ese momento. Por la zona circulaba un efectivo policial de civil en su propio vehículo. Cuando se percató del hecho, se acercó a la escena y allí se registró un intercambio de disparos con los 6 rapiñeros que se trasladaban a pie. Uno de ellos fue baleado por el efectivo. Se trata de un joven de 19 años de edad. El sujeto fue inmediatamente trasladado al Hospital San Bois, donde permanece internado. La policía viene trabajando para dar con el paradero de los otros responsables de la rapiña. Y a todo esto, la policía también debió intervenir este fin de semana aquí en la capital del país, en el barrio Palermo, luego de que un hombre se atrincherara en el edificio donde vivía con su mujer y sus 3 hijos. La mujer logró escapar. El hecho comenzó próximo a las 21 horas de este sábado, cuando una mujer llamó a la policía denunciando que sentía gritos en un apartamento del piso 7 de su edificio, ubicado en Cebollatí y Barrio Zamorín. Efectivos de la seccional segunda asistieron hasta el edificio y se pusieron en contacto con una mujer de 42 años que vive allí, quien aseguró que había escapado tras haber sido golpeada por su pareja, pero que el hombre estaba encerrado junto a sus 3 hijos de 3, 4 y 7 años. El hombre, de 48 años, se negó a dejar entrar a la policía, por lo que inmediatamente se desplegó un operativo con efectivos de la Guardia Republicana, de Zona 2 de la Jefatura de Montevideo y de bomberos. El operativo se extendió durante toda la noche, sin que el hombre se entregara junto a sus hijos. El fiscal del caso solicitó una orden de allanamiento, que obtuvo próximo a las 10 de la mañana, hora en que se pudo realizar el operativo de rescate. El trabajo de la policía requirió el uso de cuerdas por las cuales pudieron bajar policías y bomberos desde la azotea del edificio hasta el apartamento. Luego de que un policía pudiera ingresar a la vivienda, se detuvo al hombre que permanece a disposición de la justicia. Los 3 niños se encuentran en buen estado de salud, mientras que en la mujer se constataron lesiones que no revisten gravedad. Según informaron a Telenoche desde el Ministerio del Interior, no había denuncias previas por violencia doméstica contra Retomamos ahora. Lo mencionábamos al inicio, el agradable clima que hemos tenido en este fin de semana largo, tras el viernes 1 de mayo, Día de los Trabajadores, ha generado que miles de uruguayos se vuelquen a las costas de nuestro país, pese a la exhortación que hay del gobierno durante esta emergencia sanitaria por esta pandemia que vive el mundo entero. A todo esto, el alcalde de La Paloma, Rubén González, lamentó el gran movimiento de turistas que se registró en Rocha. Bueno, sí, la verdad que el 1 de mayo estuvo muy complicado, tuvimos una afluencia muy grande de gente principalmente de Montevideo y de Canelones. Las matrículas eran de ese lugar. Había algunos de Maldonado también. Y bueno, es arrancar de cero esto. Sí, indudablemente no estamos llegando a la gente con la exhortación, no tenemos duda de eso, o sea, la exhortación no está sirviendo. La Armada sigue hoy día entregando folletos.
todos te dicen que sí, que están preocupados por el tema, pero siguen viniendo, siguen amontonándose en la playa. Ayer en un radio de no sé, de 25 o 30 metros habían 60 surfistas. Yo los conté, nadie me lo contó. Entonces, digo, esas cosas no pueden pasar. Hoy nos pasó en Anaconda, hoy como las olas estaban ahí, también hubo otra aglomeración grande. Y bueno, a raíz de eso, el sábado de mañana hubo una reunión de SECODE departamental en la Intendencia de Rocha y estuvimos conversando de que hay que buscar otras salidas, otras soluciones. Ya con la exhortación nos sirve. Y bueno, mañana a la tarde vamos a tener una reunión con la Asociación de Surfistas de La Paloma, que ellos están preocupados por el tema también. Ellos nos hicieron llegar la preocupación de que ven que la cosa se va de las manos. Y bueno, vamos a conversar con ellos a ver qué es lo que podemos conseguir, qué es lo que podemos buscar como solución. Anoche mismo me llamó el ministro de Defensa preocupado por el tema porque bueno, le llegaron algunas fotos, le llegaron las noticias de lo que estaba pasando acá. Y bueno, vamos, ya te digo, esta semana vamos a trabajar en el tema y vamos a buscar soluciones. El tema acá es que las soluciones las necesitamos, pero del gobierno nacional. Nosotros no tenemos muchas herramientas para poder trabajar. Cerrando una playa, nosotros no lo paramos, porque la playa la podemos cerrar, pero la gente pasa por el costado. Ustedes aplicaron multas, inclusive, fueron los primeros a nivel... Claro, aplicamos multas, pero que no se van a poder llevar, o sea, no van a poder ser efectivas. Las multas personales, no hay posibilidad de hacerlas efectivas, entonces tendremos que buscar alguna norma, algo que nos ampare en eso. Por eso queremos hablar con el gobierno nacional, con gente del gobierno nacional, a los efectos de que necesitamos el apoyo de ellos para poder tomar algunas decisiones más drásticas, porque vuelvo a repetir, si cerramos los estacionamientos, estacionan en las calles transversales, no los paramos con eso, ya quedó demostrado, porque cuando tomamos esa decisión, paraban en las transversales, entonces las que nos quedó fue perseguirlos por la playa y multarlos. Entonces, pero ahora digo, ya digo, nosotros necesitamos que se tome alguna medida un poco, porque no estamos hablando de trabajar acá, ni una cosa de primera necesidad, estamos hablando de un esparcimiento. Y Prefectura realizó varios controles en las costas uruguayas este fin de semana. Desde a partir del feriado se incrementó la cantidad de patrullas por estos feriados y también ayudado del buen clima que estamos teniendo. Y se vio, sí, mucha gente en distintos puntos turísticos del Uruguay, como puede ser en playas de Rocha, en playas de Maldonado, también en Colonia. Para ser más actual en lo que refiere a estas actividades, hoy de mañana hubo bastante actividad en Playa La Anaconda de Rocha. Y bueno, la prefectura en ese caso, la prefectura de La Paloma, exhortó a los deportistas y a la gente que estaba en aglomeración de personas a que desistan de esa actividad. En el caso de Maldonado hubo bastante actividad de deportistas también en Playa Bikini y en Posta del Cangrejo, y también la Armada, con personal, con vehículos y con motos, exhortando a la gente para que no realicen actividades deportivas. ¿Cuál es la respuesta de estas personas? Bueno, en general hay una muy buena respuesta de la gente y desisten de hacer las actividades. Hay casos de que uno envía el mensaje, se retiran y vuelven o permanecen, y bueno, nuestra función es seguir insistiendo en que entremos en razón de que la única manera para luchar contra este virus es quedando en nuestras casas y haciendo actividades deportivas que pueden ser de riesgo. Podríamos requerir una hospitalización y necesitar recursos médicos que podían ser destinados a una persona con coronavirus. Y en rutas nacionales, por supuesto, se registró un importante movimiento de vehículos. El vocero de la Policía de Tránsito, Daniel Segovia, hizo un breve resumen de lo que fue el fin de semana. Sí, eso denota el gran movimiento que hay. Afortunadamente esto no ha provocado aglomeraciones en la ruta, se viene trabajando con el dispositivo del retorno implantado desde hace horas.
Bien, además lo que tenemos entendido obviamente es que el jueves, que fue el pico máximo que hubo, fueron más o menos 1.800 autos que pasaron, ¿verdad? Sí, el jueves en la tarde tuvimos la salida más importante, después tuvimos un movimiento menor, pero sostenido durante el resto del fin de semana largo, y bueno, y hoy con el retorno toda esa gente evidentemente está volviendo. Y el Poder Judicial retoma su actividad este lunes en lo que será la nueva normalidad anunciada por el gobierno. La Suprema Corte de Justicia resolvió que el reintegro de jueces, actuarios y defensores será por etapas. El horario de trabajo de los funcionarios será de 12:30 a 18 horas. El 4 y 6 de mayo deberán presentarse a trabajar quienes tengan número de cobro par. El 5 y el 7 los impares y el 8 deberán estar trabajando todos los funcionarios. La atención al público en las oficinas, con excepción de las diligencias comprendidas en el artículo 97 del Código General del Proceso, que son aquellas sin cuyo cumplimiento corre grave riesgo el ejercicio de algún derecho, iniciarán el 11 de mayo de 13 a 17:45. La atención se organizará a través de una agenda web para evitar aglomeraciones. Quienes continúen con licencia por enfermedad o formen parte de la población de riesgo deberán presentar los certificados médicos, a excepción de los mayores de 65 años. Desde el 11 y hasta el 15 de mayo, los juzgados recibirán escritos para cumplir con los actos procesales que se venzan entre el 14 de marzo y el 15 de mayo. En esa fecha no habrá audiencias a excepción de los casos comprendidos en el artículo 97. El 15 de mayo finalizará la Feria Judicial Extraordinaria. Por otro lado, la Dirección Nacional de Identificación Civil reanudará la atención al público a partir de este lunes con medidas sanitarias para tramitar cédulas de identidad y pasaportes. Los trámites atrasados serán reagendados y el dinero de los pasaportes que no se realizaron será devuelto. También Migraciones abrirá parcialmente sus oficinas con un 50% del personal en sus diferentes turnos. Por parte del Ministerio del Interior, ya se retomó también el puesto de policía científica en el mercado agrícola para la entrega de certificados de antecedentes judiciales. Y a todo esto, la Asociación de Fiscales del Uruguay advirtió que se espera una avalancha de casos debido al parate que han tenido por la feria sanitaria. Lo que sí, evidentemente, en estos casi 2 meses que hubo este parate de lo que es el Poder Judicial, de la justicia más bien, lo que se generó es una acumulación, obviamente, de trabajo que, bueno, a partir de que se levante la feria sanitaria va a conllevar a que todos los fiscales tengamos que presentar todas esas formalizaciones que quedaron para atrás, esos juicios orales que quedaron sin diligenciarse, todo aquello que se suspendió va a tener que reactivarse y eso tal vez genere como una avalancha, ¿no?, lo que es nuestro trabajo. ¿Y qué tan grande es esa aglomeración de casos que hubo en todo este tiempo? En realidad lo que hay son casos que ya se estaban tramitando de alguna forma y que de alguna manera lo que queda es llevarlo a lo que es la sede judicial y muchos casos investigaciones que tuvieron que pararse porque obviamente el ritmo que se estaban llevando no pudieron proseguir porque las medidas indicaban que la mayoría de los fiscales teníamos que estar haciendo el teletrabajo y que solo los fiscales de turno eran los que venían a las sedes fiscales. Entonces esas investigaciones se paralizaron y ahora continúan, o sea que ahí se va a generar un material para tal vez formalizar o llevar adelante los procesos. Entonces a partir de ahí esa cantidad de casos va a tener un reenganche. Y son varias las actividades que van regresando a esta nueva normalidad en estos días. Por ejemplo, nos vamos al departamento de Soriano porque allí quedaron habilitadas las ferias en Mercedes. Con todas las medidas preventivas y de seguridad se retomó la feria de Plaza La Valleja de la ciudad de Mercedes, algo tan esperado para los locatarios, un punto de encuentro, algo clásico de cada fin de semana. Esto llevó a que en los días previos los integrantes de la Comisión de Feriantes Unidas de Avenida La Valleja se reunieran con la Intendencia de Soriano para fijar pautas que tienen que ver con las medidas de seguridad, las medidas sanitarias. Hemos podido ver que hay personal contratado realizando el trabajo de desinfección, los feriantes con el uso de tapabocas, de alcohol en gel y la recomendación permanente para los clientes, para ese sector de la población que llega
hasta este lugar. Un mes parado, la Intendencia nos respondió muy bien, escuchó nuestro pedido, viste, de que teníamos que trabajar, porque si no trabajábamos se complicaba todo. Tener en cuenta los métodos de prevención que nos recomiendan y poder trabajar. Entonces, para poder trabajar tenemos que llevar a cabo las recomendaciones que nos hacen. Con todos los recaudos necesarios, como barbijo, la distancia que nos pidieron entre puesto y puesto, y bueno, y no sé, de a poquito, porque la gente se tiene que volver a acostumbrar a venir a la feria. El cliente está volviendo a la feria, no se había enterado que estaba abierto, vamos a decir, que estábamos funcionando. Hoy ya hay otro movimiento, además el tiempo ayuda a que la gente venga a buscar su mercadería. Y el otro gran movimiento se viene dando en la Rambla. Durante el fin de semana la gente ha comenzado a circular, como no lo hacía semanas atrás, dejando un poco de lado las recomendaciones, pero la circulación tanto de vehículos como de peatones es más que importante, como alcanzamos a apreciar en las imágenes registradas por la cámara de Telenoche. Y de Soriano, nos vamos al departamento de Artigas, porque allí continúan los intensos controles. Recordemos que se registró la primer muerte por coronavirus COVID-19 en Cuaraí. Desinfectamos los calzados. Muy bien. Voy a controlar la temperatura. Continúan los controles exhaustivos sanitarios del lado uruguayo en la cabecera del puente internacional de la Concordia que divide los dos países, Artigas y Cuaraí, dos ciudades que prácticamente son una, que están viviendo una situación sanitaria complicada. Del lado uruguayo no hay casos, del lado brasileño son 18 los confirmados y una mujer de 93 años falleció en las últimas horas. Hay 71 casos en observación del lado brasileño. Mientras tanto, como decimos, del lado uruguayo se ven estos controles con pediluvio de temperatura, controles de aduana. También el Ministerio de Defensa y la Policía están colaborando en estos controles que, como insistimos, son exhaustivos y tratan de desestimular el traslado de un lado hacia el otro por el puente internacional. Hoy está bastante tranquilo, igualmente se ve afluencia de público, pero ni comparación con ayer, que ayer fue tremendo, quedamos muy asombrados. La gente, la verdad que parece que no se concientiza. Había gente que pasaba sin tapabocas, los orientábamos, los educábamos, pero bueno, esperemos no tener sorpresas con la afluencia de público de ayer a la ciudad de Cuaraí. Ustedes están al lado del pediluvio, controlan la temperatura, pero cuando bajan familias enteras, por ejemplo con niños o personas mayores, se sorprenden, pero ¿qué les dicen ustedes a ellos? Nosotros le hacemos la educación correspondiente, le decimos que cuando tienen que ir a Cuaraí por casos de extrema necesidad, que concurra solamente un miembro de la familia con todas las medidas preventivas, con tapabocas, que traten de mantener la distancia social y bueno, todas esas medidas. Algunos entienden y aceptan, pero la verdad que vemos que no llevan a cabo esas medidas. Bueno, seguir trabajando, buen trabajo y muchas gracias. Gracias a ustedes. Esta semana informábamos de una situación que se registró en los residenciales de ancianos de gran parte del país, con algunos brotes de contagios de coronavirus COVID-19 y también fallecidos por este virus. En Artigas, según las autoridades, los residenciales tienen las habilitaciones en trámite. El director departamental de salud, doctor Marcos Leonardi, hizo referencia a la situación de los centros que atienden a adultos mayores en el departamento. Dijo que son 6 que están en buenas condiciones y se dividen en 3 residenciales y en 3 hogares de ancianos. Nosotros en el departamento, consta de nuestros registros y así hemos inspeccionado, tenemos 6 residenciales y hogares de ancianos, 3 hogares de ancianos y 3 residenciales. Los hogares de ancianos hay uno en Artigas, uno en Bello Junior y uno en Baltasar Brum. La diferencia es que los hogares de ancianos son sin fines de lucro, tiene una comisión directiva que lo administra en forma honoraria.
Eso es la diferencia, y pueden tener convenios con BPS, por ejemplo, Cupo Cama, que están en muy buenas condiciones. Y después tenemos 3 residenciales en la ciudad de Artigas, que los residenciales tienen una definición diferente, que son con fines de lucro, y son 3, en total 6, y tenemos 110 personas y usuarios de todos los hogares de ancianos y residenciales en el departamento. Hace unos días una reunión con los directores y propietarios de los residenciales y los hogares de ancianos y los directores de los hogares de ancianos para las pautas claras y tener plan de contingencia referente al COVID-19, que tienen unos planes muy bien ordenados, son pautas en caso y protocolos de contingencia. ¿Cómo se han encontrado estos residenciales y estos hogares en líneas generales? En líneas generales, para también que algo importante, hay asimetrías, es decir, en primer lugar, ninguno de los hogares y residenciales de nuestro departamento están habilitados, no están habilitados, están en trámite de habilitación, están todos registrados esos 6, y hay algunos que están en mejores condiciones edilicias, sin lugar a duda, y otros con un poquito más de dificultades, pero condiciones, digo, que se mantienen, tienen las condiciones básicas, las necesidades bien cubiertas, es decir, los humanamente derechos humanos, se puede decir que están en buena se condición. respetan los derechos humanos, todos tienen pisos en condiciones, baños. Obviamente tendría que hacer algunos mejorar las condiciones, pero es lo que hay en este momento. En el Hospital Pereira Rosell bajaron las consultas pediátricas a raíz de la emergencia sanitaria. El Hospital Pereira Rosell es el mayor centro de referencia pediátrica que existe a nivel país. Eso hace que el año pasado se hayan asistido 57.000 niños en el hospital. Las consultas varían de acuerdo al nivel del año. En los meses de invierno pueden registrarse unas 5.000 consultas mensuales, lo que determina un promedio de entre 150 y hasta 300 diarias. Sin embargo, la pandemia cambió la realidad de atención en el centro hospitalario. Nosotros veníamos con 140, 170 consultas y desde el 13 de marzo, cuando se decretó todo lo que refiere a COVID, en cuanto a la restricción de la movilidad, bueno, notamos un notorio descenso de las consultas hasta tener 40 consultas por día, o sea que bajó casi en un 60-70%, que es un número muy significativo y que también hay que hacer una lectura de eso. De esta manera, Uruguay sigue la tendencia que han tenido otros países como los europeos, cuyas consultas se vieron resentidas por la pandemia. Esto preocupa a los médicos por los efectos que puede tener a nivel de la salud de los pacientes. Porque a veces las familias, con el miedo a consultar en el hospital por salir o por riesgo de contagio intrahospitalario, o también por consultas que capaz que no fueron resueltas en forma adecuada, hemos detectado algunos casos de pacientes que podríamos decir que consultaron en forma tardía. Eso mismo que ha pasado en la población de los adultos, lo hemos detectado en niños, en algunos cuadros quirúrgicos, algunas apendicitis más evolucionadas, algunas enfermedades que vimos con más días de lo que uno quisiera por esta situación. A su vez, el hecho de que los niños permanezcan en los hogares hizo que aumentaran los accidentes domésticos. Se han expuesto a lesiones no intencionales dentro de los domicilios, un poco más. El servicio de quemados del hospital detectó un aumento de un 20% de las consultas por quemaduras dentro del domicilio, por accidentales, podríamos llamarle, no intencionales. Y a todo esto les contamos que regresó un vuelo de Amazonas con más uruguayos repatriados. Entre ellos están los 12 compatriotas que se encontraban varados en un crucero en Dubái. Un vuelo de Amazonas Uruguay salió rumbo al aeropuerto de Guarulhos en San Pablo a las 12:20 del mediodía, con 40 pasajeros extranjeros con destino final a Estados Unidos, Francia y China. Sobre las 10:30 de la noche, la aeronave regresó al país con 104 pasajeros que estaban varados en Estados Unidos, Japón y distintos países de Europa. En el vuelo regresaron los 12 tripulantes del crucero varado en Dubái y 15 estudiantes de Ciencias Económicas. El de este sábado fue el 10º vuelo humanitario de Amazonas Uruguay, habiéndose traído al país a 1.064 uruguayos y permitir que regresen vía San Pablo unos 420 extranjeros de distintas nacionalidades. La conectividad con San Pablo se mantendrá durante el mes de mayo. En principio para mayo tenemos previstos vuelos coordinados ya con Cancillería a San Pablo, de ida y vuelta.
seguimos repatriando ciudadanos uruguayos. Tenemos previsto hasta el día 16 2 vuelos por semana y a partir del día 16 un vuelo por semana. Es momento de hacer nuestro primer alto en la información en esta edición dominical de Red Informativa. Saludamos a los televidentes de Tacuarembó, Artigas y del balneario San Luis que amablemente nos escribieron que están allí prendidos a la red. Queda mucha información, capítulo deportivo, todo el panorama internacional y más noticias locales. Ya volvemos. Una vez más, a no salir de las deberán casas. quedarse en casa. que quedarse en sus casas. Quédate en casa. Quédate en casa. Just stay at home. Stay at home. Yo resto a casa. Deberán permanecer en sus casas. Stay at home. A quedar en casa. No salir de sus casas. Quédate en casa. Cuidémonos entre todos. Quédate en casa. Muchas gracias. De la forma tradicional. Siguen suspendidas. 320 las personas afectadas. En cuanto hay 9 personas infectadas, 11 pacientes en CTI. Y casos positivos con coronavirus y información. Queda muchísimo por hacer. Campaña de bien público en el marco de la Ley 19.307. Dentro del conjunto de medidas adoptadas frente al COVID-19, el gobierno creó el seguro de paro parcial, pensado para reducir el impacto tanto en las empresas como en los trabajadores. Pueden acceder a este subsidio trabajadores de cualquier sector de actividad. Esta es una medida adoptada por el gobierno para mantener encendidos los motores de la economía y evitar el cierre de empresas y la caída de los ingresos. Al coronavirus lo combatimos entre todos. Plan Nacional Coronavirus. Uruguay Presidencia. A los que traen alimento a nuestras casas, a los que llevan calor, a los que siguen construyendo, a todos los trabajadores, gracias, porque son el motor del país. En Jack también estamos trabajando para brindarles el mejor servicio con la mayor seguridad. Jack, la marca fuerte, con el respaldo de Grupo Fiancar. A la gripe, ponele el brazo. Los niños de entre 6 meses y 5 años pueden vacunarse contra la gripe. Tenés que agendar turno previamente a partir del 1 de mayo en trámites.gov.uy o a través del 0800-4567 para evitar aglomeraciones. Cuidándonos entre todos, somos más fuertes. Ministerio de Salud Pública. ¿Por qué se adelgaza en grupo y se engorda soledad? Porque el obeso, cuando está solo, solamente apela a la voluntad. Y cuando está en un grupo, se compromete con él, se compromete con sus compañeros de grupo, se compromete con la coordinación. Se habla el mismo idioma. Se ve que no es solo en este problema, sino que hay mucha gente que también lo padece. Así que, cuando tenga problemas, siga conectado al grupo. No deje de participar. Es la única manera que usted se va a dar la chance de poder reengancharse nuevamente y entrar en el camino hacia la delgadez y la sobriedad. Se lo merece, dése la oportunidad. Dígale no a las noticias falsas. Evite los medios anónimos e irresponsables. En tiempos de emergencias y de incertidumbre, es fundamental la información verificada y confiable. Los medios de comunicación formalmente establecidos, por su profesionalismo y responsabilidad, son el antídoto más eficaz contra las noticias falsas y la desinformación. Infórmese por la radio y la televisión a toda hora, con los rostros y las voces que usted conoce y confía. Fue un mensaje de la Asociación Internacional de Radiodifusión, AIR. Fue un aporte de Andebu a la comunidad. Cada día queremos estar más conectados con vos. Presentamos nuestra nueva página web, donde encontrarás todo lo que necesitas. Ingresá a la red.uy y encontrarás nuestra programación, contenido multimedia,
transmisiones en vivo, noticias, eventos, redes sociales e incluso podrás contactarte con nosotros y mucho más. Ingresa ahora lared.uy. La Red. Tenés que ver. Abrimos el capítulo deportivo y les contamos que se cumplieron 15 años del debut del uruguayo Luis Suárez en Nacional. Una fecha especialmente marcada en la historia de uno de los principales delanteros del fútbol de todos los tiempos. 15 años atrás, Luis Suárez tenía su debut oficial en el primer equipo de Nacional. Fue por Copa Libertadores de América, en un partido en el que el tricolor cayó en Barranquilla ante el Junior 3-2. El salteño jugó los últimos 15 minutos de aquel partido, pero más allá de aquel resultado, comenzaba una carrera sencillamente espectacular, que al poco tiempo, orientado por Martín Lasarte, le permitiría ir ganándose lentamente la confianza de los hinchas tricolores a base de esto: goles, presencia amenazante frente al arco rival y emociones que habrían de multiplicarse una y otra vez. Después llegaría la etapa más conocida, sin dudas, todo lo que alcanzó con la selección uruguaya, incluyendo un título de campeón de América y su fenomenal carrera en el exterior. Holanda, Inglaterra y ni que hablar en España, haciendo historia en el Barcelona, en una sociedad tremenda con Lionel Messi. Por eso a esta altura vale también escuchar el mensaje que a través de Telenoche envió para él uno de sus mentores, el hombre que con Suárez trabajó durante muchas horas en las formativas tricolores. Ricardo Perdomo así le envía este mensaje a Luis Suárez. Felicidades, Luis, por estos 15 años de carrera. Y bueno, si tengo que nombrar 4 o 5 virtudes que te vimos, fueron el carácter, la rebeldía, la honestidad y la humildad. Desde la distancia, un fuerte abrazo y que sigas por el sendero del éxito. El fútbol italiano retoma sus entrenamientos este lunes tras una habilitación del gobierno para volver a la actividad con medidas especiales. Se adelantó 2 semanas en Italia la reanudación de entrenamientos para deportes colectivos. Eso sí, con exigente protocolo a propósito de la pandemia. Decreto ministerial que llegó en domingo, donde el gobierno italiano permite volver a entrenar desde este lunes. Las sesiones de entrenamiento deben realizarse a puertas cerradas. Sassuolo, Parma, Roma y Bolonia dijeron estar de acuerdo y que abrirán sus canchas y gimnasios para sus deportistas. Y les propongo, como todos los domingos, dar un recorrido por el mundo y sus principales novedades. Por ejemplo, en España, los españoles retornaron a las calles este sábado con paseos habilitados por el gobierno. El fin de semana pasado fueron los niños y adolescentes menores de 14 años los primeros autorizados a salir 1 hora por día en España. Ahora, desde este fin de semana, la medida se extiende al resto de la población. El inconveniente que se notó el primer día es que en algunos casos la población no mantenía las distancias. Bueno, me parece toda una locura. O sea, primer día que se da un poco de libertad y no veo ninguna distancia de seguridad. El confinamiento español era uno de los más rígidos. La entrada en vigencia de estas medidas de flexibilización coinciden con un mayor control del COVID-19 en España, cuyo pico se alcanzó a principios de abril en ese país. Esta nueva realidad española es con limitaciones.
En el caso de las localidades con más de 5.000 habitantes, están sometidas a horarios precisos para evitar aglomeraciones, también para mantener separados a los niños de los adultos mayores que no pueden salir a las mismas horas. Sí, lo encuentro bien, porque de modo, por ejemplo, el domingo pasado no había esto y hubo un momento que había un mogollón, ¿no? Por ejemplo, en Paseo San Juan y tal había un mogollón. De este modo, pues la gente ahora mismo no hay niños, ¿no? Y ahora de que una hora habrá, cosa que es bueno, ¿no? Bueno, para ellos y también para todo el mundo. Es una manera de ordenar la cosa. Este sábado en España el número de muertos permaneció por debajo de los 300 diarios. A su vez, desde este lunes se aplicarán nuevas medidas para flexibilizar la cuarentena. Y precisamente en esta última línea vamos a continuar porque España e Italia han registrado el mínimo de muertes por coronavirus COVID-19 desde que el virus llegó a esos países, como hemos visto, muy afectados por el COVID-19. España registró este domingo 838 nuevos casos de contagio y 164 fallecidos por la pandemia. Estar por debajo de los 200 decesos es un buen dato para el país y consolida la tendencia que se venía observando y que se tiene que mantener en los próximos días, según las autoridades del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias. A partir de este lunes en España será obligatorio el uso de mascarillas en el transporte público colectivo. España está comenzando la transición hacia una nueva normalidad donde se exhorta a extremar la higiene y la protección. Por su parte, Italia registró este domingo 174 fallecidos, la cantidad de decesos más bajo en las últimas 8 semanas. El país ya registró cerca de 29.000 muertes por COVID-19, siendo Lombardía la más afectada con más de 14.000 decesos. Y de Europa regresamos a la región y nos vamos a Brasil, un país muy afectado por el coronavirus COVID-19. En las últimas horas, su presidente Jair Bolsonaro volvió a hablar en contra del confinamiento. La manifestación del domingo en Brasilia reunió una multitud más numerosa que en las semanas anteriores, con muchas pancartas contra Rodrigo Maia, el presidente de la Cámara de Diputados, y Sergio Moro, el exministro de Justicia, que dimitió la semana pasada con acusaciones de injerencia contra Bolsonaro. Algunos de los presentes reclamaron una intervención militar, pero a diferencia de las protestas anteriores, el presidente, que no llevaba mascarilla, se mantuvo a distancia de sus seguidores desde la rampa de su residencia oficial del Palacio de la Alborada. En vez de alentar a la multitud, el mandatario se conformó con hacer un breve discurso ante la Cámara. Luego bajó la rampa con su hija Laura, de 9 años, para saludar a los manifestantes, pero se quedó a más de 2 metros de ellos. Brasil ha registrado cerca de 100.000 casos de COVID-19 y más de 6.700 fallecidos desde el principio de la epidemia en diciembre en China. En la última semana, el número de fallecidos diarios ha superado las 400 personas. Y dejamos el coronavirus, pero regresamos a España y les contamos que un uruguayo fue detenido por estafa. Presten atención, se hacía pasar por agente de la CIA y del FBI. Agentes de la Guardia Civil Española arrestaron en las últimas horas a un uruguayo de 54 años como presunto autor de una serie de estafas cometidas en Madrid. Según informaron medios locales, el hombre fue detenido en la ciudad donde reside, en Murcia, y sobre él pesan varias requisitorias policiales y judiciales. Para concretar las estafas, se hacía pasar por empleado de la Embajada de Estados Unidos en España, por agente de la Agencia Central de Inteligencia, la CIA, o por la Oficina Federal de Investigación, FBI, de Estados Unidos. El ahora detenido ofertaba visados para trabajar en Estados Unidos y grandes descuentos en material informático de una prestigiosa marca a cambio de compensaciones económicas. De la investigación se desprende que el hombre había desarrollado recientemente la actividad ilícita en Madrid y se había trasladado a Murcia para evadir las investigaciones de la capital del país e iniciar de nuevo su actividad en la región. La Guardia Civil continúa con la investigación, siendo que hasta el momento se detectaron 7 víctimas en Madrid y no se descarta la existencia de más afectados.
Y regresamos a temas locales y nos vamos al departamento de Canelones porque allí se registró una noche violenta tras un raid delictivo. Varios delincuentes coparon al menos 3 viviendas de diferentes localidades de ese departamento. Estábamos reunidos acá con mi cuñado y la tía de mi señora y de repente vimos un auto que llegó y mi señora corre el portón del fondo y entraron 3 hombres armados y después quedó el auto afuera, se veía y no sé si habría alguno más afuera. Y nos coparon, nos pegaron, al que más le pegaron fue a mí, de la violencia todo armado, con chaleco, todo bien armado. ¿Armas cortas, armas largas? No, armas largas, todo parecían, no sé, metralletas, así, algo así. Todo armas grandes, hasta con láser arriba, sabían lo que venían a hacer y no sé. A uno lo sorprendieron porque nosotros estaban jugando a la conga las mujeres ahí y de repente se mandaron para adentro y querían plata y que le diéramos lo que tuvieran, se llevaron si teníamos joyas, si teníamos armas, si teníamos lo único que se llevaron fue algo de dinero que teníamos nosotros y nada más. Tampoco fue, ellos venían a buscar armas, querían armas, querían joya, querían, y uno no, es un trabajador nomás y no se llevaron nada del otro mundo, como una casa normal nomás. Decía que aquí habían varias familias, ¿no? Sí. ¿Y te golpearon a ti y a alguien más? No, a mí y a mi hijo nomás, que me amenazaban que se lo iban a llevar, que lo iban a secuestrar, que se te dan lo que queremos porque secuestramos a tu hijo, nos llevamos a tu hijo y le pegaron con un palo de hockey que juega y tal. Y continuamos en el departamento canario y les informamos que lamentablemente tras un siniestro fatal, un motociclista perdió la vida. El ahora difunto fue embestido por un vehículo en una ruta de Canelón Chico. Un motociclista de 46 años de edad falleció al ser embestido por una camioneta en ruta 32, kilómetro 36, en la zona de Canelón Chico. Enrique Coito viajaba solo en su moto cuando en determinado momento fue impactado por alcance por el otro vehículo que manejaba un hombre de 55 años de edad y que llevaba a 2 acompañantes. A raíz del choque, el conductor de la moto perdió la vida en el lugar. No llevaba casco ni chaleco refractario y, según señalaron los ocupantes de la camioneta, no vieron ninguna luz. La espirometría al chofer dio 0 y la fiscal Mónica Castro trabaja en este caso. El Ministerio de Salud Pública diseña centros de contingencia para atender personas vulnerables. Esto a raíz del coronavirus COVID-19. En caso de ser necesario, las autoridades aseguraron que crearán también en el interior del país. El plan estratégico es que en esos centros de contingencia que se diseñan se pueda alojar a la población más vulnerable, evitando la transmisión del virus en la comunidad. El coordinador general del proyecto es el doctor Víctor Piris, quien afirmó que se pueden replicar en el interior del país si la emergencia sanitaria así lo requiere. Ya se elaboró una guía práctica para la implementación de los centros, incluyendo el presupuesto. El objetivo es que la gestión de los centros sea competencia de los prestadores de salud del Sistema Nacional Integrado de Salud, a través de contraprestaciones. El primer centro de contingencia COVID-19, que comenzará a funcionar en las próximas semanas, dará asistencia a personas en situación de vulnerabilidad con test positivo de coronavirus, sintomatología leve o asintomáticos que no requieran internación y que no pueden cumplir la cuarentena obligatoria mientras cursan la enfermedad, ya sea por no tener quien los cuide o por no contar con la infraestructura adecuada para estar aislados.
Ese primer centro se va a instalar en Malvin Norte, en un local del Correo Uruguayo, y tendrá capacidad para 120 camas. La Comisión Especial del Senado comienza a trabajar este lunes en la Ley de Urgente Consideración. La Comisión Especial del Senado para el estudio del proyecto de ley con declaratoria de urgente consideración iniciará formalmente su actividad este lunes 4 de mayo, día 11 de los 45 que tiene la Cámara Alta para analizar y aprobar el texto antes de que pase a diputados. Hasta ahora el trabajo se realizó en la interna de los sectores. Por un lado, la bancada oficialista con el redactor Rodrigo Ferrés y algunos ministros negociando. Tenemos algunas diferencias en algunos puntos, que como este no es un texto sagrado, lo vamos a procesar después políticamente en los ámbitos internos del Parlamento y lo iremos viendo cómo lo vamos a modificar. Por otro, la oposición, que recibió a dirigentes sindicales quienes advirtieron por las consecuencias de algunos cambios. Las dos empresas públicas que de alguna forma están incluidas en la ley de urgente consideración son ANCAP y Antel, donde cada uno de los sindicatos exprese la opinión que tenemos contrario a que sigan avanzando dentro de la ley de urgente consideración a unos aspectos que para nosotros son privatizaciones encubiertas. El Frente Amplio pidió además cursar 98 invitaciones y también discute en la interna si apoyará alguno de los 501 artículos del proyecto. El Frente Amplio va a tomar una posición en unidad de acción, es decir, lo que defina el Frente Amplio y defina la bancada de legisladores va a ser una única visión, y eso es lo que estamos discutiendo. Nosotros creemos que a mediados de mayo, por lo que hemos conversado, nosotros podríamos tener una posición. Según lo resuelto en sesión extraordinaria del plenario, integran la comisión 8 senadores de la coalición y 7 del Frente Amplio, quienes este lunes recibirán al ministro del Interior, Jorge Larrañaga, a las 9:30 horas. A las 18 será turno del titular de Defensa Nacional, Javier García. Sesionarán en doble horario con una hora de receso para el almuerzo, en el edificio anexo y con salas acondicionadas de acuerdo a las recomendaciones sanitarias del Ministerio de Salud Pública. Por los tiempos limitados, asumen que deberán sesionar también sábados y domingos. Para el Ministerio de Economías y Finanzas, la economía del país será afectada un 3%, una caída del 3%, esto a raíz de la pandemia que está enfrentando el Uruguay. La ministra de Economía, Susana Arbeleche, dijo en una entrevista con El País que como consecuencia de la pandemia del coronavirus, se espera que este año el Producto Bruto Interno caiga en el entorno del 3%. En este sentido, Arbeleche explicó que desde el gobierno se busca que la actividad evolucione en forma de V corta, es decir, una caída abrupta seguida de una recuperación también abrupta. De todas formas, también estiman que para el tercer trimestre del año el escenario también será negativo. Además, la ministra de Economía señaló que el déficit fiscal, que actualmente está en 5 puntos del producto, empeorará al menos hasta llegar a un 6,5% del PBI. Arbeleche agregó que la mayor preocupación en este momento es recuperar las fuentes de trabajo perdidas y generar más empleo. Para ello se busca promover la inversión y dar liquidez a las empresas para que sobrevivan a la emergencia sanitaria. Con ese fin se está trabajando en créditos del Banco República, los cuales se atan al mantenimiento del empleo de las empresas. Esto quiere decir que cuanto mayor sea la permanencia de los trabajadores en sus puestos, mejores van a ser las condiciones de esos préstamos. A esto se suma el trabajo en cambios de la ley de inversión, en lo que refiere a distintos sectores, comercio, servicios, industria, entre otros, y también para empresas de distintos tamaños, de modo de que más compañías se lancen a invertir. Asimismo, se modifican las exigencias para que obras de gran porte obtengan beneficios fiscales. El requerimiento para ser considerado por este beneficio era invertir $15 millones o más, y ahora $6 millones o más. La idea es priorizar el empleo. Estamos viendo los mecanismos para generar ese mayor empuje al empleo, concluyó la ministra. Repasemos ahora cómo abrirán las principales monedas mañana lunes. Dólar a la compra 41,70, 44,10 a la venta. El euro 44,61, 49,73. Real 7,78, 9,78. Peso argentino 0,24, 0,56 a la compra y a la venta respectivamente. La unidad indexada 4,535, la unidad reajustable
1260,18. Noche fresca estamos teniendo aquí en la capital del país, unos 13 grados, por estas horas. Vamos a hacer la última pausa en esta edición dominical y queda mucho material aún para compartir con ustedes. Quédense allí que ya volvemos. Agarra la vida con las manos. El nuevo jabón Rexona antibacterial se encarga de los gérmenes. Rexona antibacterial, 10 veces más protección contra las bacterias. Descubrí la línea completa de protección antibacterial. Rexona no te abandona. Campaña de bien público en el marco de la Ley 19.307. Hoy, al mismo tiempo que te pedimos que te quedes en casa, también te pedimos que pienses en los que sí o sí tenemos que salir. Para informarte. Para atenderte. Para cuidarte. Para cuidarte. Y para que puedas cuidarte en casa. Nosotros no podemos dejar de salir. Para trabajar. Para que no te quedes sin productos y servicios básicos. Por eso, cuando salimos, sabemos que tenemos que tomar todas las medidas. Para cuidarnos. Para cuidarnos. Para cuidarnos. Por eso, cuando salimos, sale nuestra responsabilidad. Sale nuestra conciencia. Sale nuestro compromiso. Cuando salimos, sale lo mejor de nosotros. A los que traen alimento a nuestras casas, a los que llevan calor, a los que siguen construyendo, a todos los trabajadores, gracias, porque son el motor del país. En Jack también estamos trabajando para brindarles el mejor servicio con la mayor seguridad. Jack, la marca fuerte, con el respaldo de Grupo Fiancar. Nueva luz, nuevos sueños, nueva vida. Amor y energía. Alfa FM 963. New Light. En sintonía contigo. ¿Por qué se adelgaza en grupo y se engorda soledad? Porque el obeso, cuando está solo, solamente apela a la voluntad. Y cuando está en un grupo, se compromete con él, se compromete con sus compañeros de grupo, se compromete con la coordinación. Se habla el mismo idioma. Se ve que no es solo en este problema, sino que hay mucha gente que también lo padece. Así que, cuando tenga problemas, siga conectado al grupo. No deje de participar. Es la única manera que usted se va a dar la chance de poder reengancharse nuevamente y entrar en el camino hacia la delgadez y la sobriedad. Se lo merece, dése la oportunidad. Cada día queremos estar más conectados con vos. Presentamos nuestra nueva página web, donde encontrarás todo lo que necesitas. Ingresá a lared.uy y encontrarás nuestra programación, contenido multimedia, transmisiones en vivo, noticias, eventos, redes sociales e incluso podrás contactarte con nosotros y mucho más. Ingresá ahora. Lared.uy. La Red. Tenés que ver. Continuamos en la edición dominical de Red Informativa y les contamos que una empresa extranjera se instalará en Salto para comenzar la plantación de cáñamo. Tendrá fines medicinales y aún se aguarda la autorización del Ministerio de Salud Pública. Varios empresarios de diferentes partes del mundo ya están instalándose en Salto con las plantaciones de cáñamo para fines medicinales. Eso traerá mucha mano de obra al departamento. Solo se está esperando la autorización del Ministerio de Salud Pública. Va a ser un antes y un después en eso. Lo tiene claro también el presidente, lo tiene claro el secretario de Presidencia, lo tiene claro Ignacio Bufa, que me acompañó a esa reunión, que fuimos juntos en realidad, ahí en la Ciudad Vieja,
con parte de los empresarios, tanto canadienses que están acá en Garibaldi, como también los empresarios que están en Constitución, que están dando mucho trabajo. Son prácticamente 10 personas por hectárea que trabajan ahí. Están esperando un aval por parte del Ministerio de Salud Pública para poder empezar a exportar parte de esa producción, y ya tienen mercados abiertos esperando esa producción. Si eso se da, que se va a dar porque hay una voluntad política de este gobierno, seguramente